Todo Entrenadores, episodio 2. Hola, bienvenido a Todo Entrenadores. Este podcast es un lugar de encuentro para entrenadores de cualquier disciplina. Vamos a compartir conocimientos y herramientas para aplicar desde ya a nuestros entrenamientos. Si entrenar es tu pasión, bienvenido. Juegas en casa. Lo primero, recordaros que en todoentrenadores.com encontraréis todas nuestras aplicaciones para entrenadores. A día de hoy tenemos dos. La pizarra táctica, disponible en Android para fútbol, baloncesto, voleibol y balonmano. Y el diagrama de pases, solo en formato web y de momento solo para balonmano. Próximamente la tendremos para fútbol y baloncesto y disponible en las plataformas Android e iOS. En este segundo episodio, nuestro equipo habitual, Iki Cotrina, Ernesto Martín y yo mismo, Alberto Hernández, hablaremos sobre la posición de portero, común a muchos deportes como el fútbol o el balonmano. Y sin más preámbulos, comenzamos este episodio. Estamos ya en tertulia y bueno, tenemos el equipo titular como en el primer episodio. Tenemos a Ernesto. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo ha ido estos días desde el primer programa y cómo va la experiencia? Estamos ahí a tope con redes sociales y demás. Pues muy bien, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Lo bueno que encima la vamos a continuar. Mucha gente nos ha escuchado, ha visto que ha sido una conversación valiosa y que pueden llevar a cabo cosas que hemos hablado. Bueno, estamos en... Sí, pues ahora mismo cuadra con los finales de temporada y bien, pues estamos ya en balonmano, en deporte, fútbol, en cualquier deporte. Según acaba la temporada estás pensando en la temporada siguiente, planificación, poniendo objetivos a nivel de rendimiento, seguramente con fichajes, Bueno, tú que diriges un club, o sea, tienes mucho curro ahora, más que... Sí, y además que es bueno porque te encuentras con días con más tiempo, vacaciones y puedes hacer más reuniones y todo el curro que vayas avanzando ahora en estos meses te sirve para empezar septiembre, agosto, equipos que se adelantan de la forma más rodada posible. Y te reservas días para decir, hasta aquí, o sea, estos 10 días no voy a hacer nada. Intentamos, pero el deporte, y más amateur, porque además estamos en deporte amateur, es complicado porque al final dependes de niños que se apuntan, niños que no se apuntan, entrenadores que encuentran un trabajo, de repente tienen que dejar el barco por un tiempo. Entonces sí, te vas encontrando cada semana, hay un nuevo tema. Es complicado. Yo, por ejemplo, en mi equipo estamos viendo, pues eso, confeccionando, es al final un equipo de mi pueblo que, bueno, muchos cambios, entra gente nueva y estamos viendo incluso pues gente que a lo mejor se va a mudar de nuestro pueblo, ver claro, si va a seguir o no va a seguir, o sea que el verano un poco con la expectativa sobre todo de ver quién va a seguir, ¿no? Y sobre todo un problema que se encuentran otros tantos entrenadores y directivos pues es las instalaciones, el tema de instalaciones. La gente empezamos ahora a prever las instalaciones del año que viene. No te aseguran nada hasta el año que viene, pero como tú empieces más tarde, te quedas sin horas. Claro, bueno, nosotros, de hecho, o sea, esto es un tema que es curioso. Nosotros hemos tenido en mi equipo, que es al final, bueno, por contarlo, el CB del Casar, hemos tenido un bajón a final de temporada bastante fuerte, y por lesiones sobre todo, y por gente eso que justo se fue de viaje, y hubo un momento que nos quedamos poquísimos. Y yo, por ejemplo, estoy lesionado y dijimos, o mantenemos entrenamientos, es muy fácil que en un pueblo, en un momento dado, si te descuidas 2 meses... las instalaciones vuelan, o sea, porque hay gente que evidentemente está buscando horas, clubes que crecen y incluso a veces pues de manera justa, pues si tú no creces y otro club crece y hacen hockey sobre patines o hacen otra que pueda competir por la instalación contigo, fuera. Bueno, ¿y qué tal este mes? ¿Cómo van las vacaciones, descansos, campus, demás? Bueno, muy buenas. Pues en Suiza las cosas son un poco diferentes. Entonces, igual que en España normalmente se para en junio y julio, en Suiza
junio es un mes activo. El descanso, hay un descanso previo y un descanso posterior, pero junio es un mes activo para todos los equipos, entonces... ¿Con competición, no? No, pero sí con entrenamientos. Entonces, bueno, he cambiado de equipo, he empezado a trabajar con el BSV Stans femenino de la segunda Suiza y bueno, pues he estado conociendo a las chicas, entrenando un mes y la verdad es que muy contento. Y además, pues el último fin de semana ya, antes de venirme unos días más de vacaciones a España, pues he estado en Holanda en un campus internacional de porteros y bueno, pues una buena manera también de conocer nuevos porteros, nuevos valores y de desconectar haciendo balonmano. Y a nosotros nos viene muy bien porque vamos a aprovechar eso para precisamente hoy dedicar el día a los porteros, aprovechando que, bueno, pues la excusa de que vienes de allí y de que es un tema que tenemos, de los que teníamos pendientes de hablar, porque es muy interesante, porque habéis trabajado los dos mucho con porteros. Yo no, porque en baloncesto evidentemente no con porteros, pero siempre al final todos tenemos en mente porteros en fútbol, porteros en balonmano y fútbol sala. Entonces, pues podemos hablar un poco de ello. Y si queréis, yo tenía aquí preparada la primera pregunta, que además, si vienes justo de un campus con un montón de porteros, pues es algo que pues puedes responder mejor que nadie, que es ¿en qué momento la gente decide ser portero? ¿En qué momento, igual que nosotros tuvimos un momento en que decidimos voy a ser entrenador, gente que decide porque ya no puedo jugar, gente que decide que le gusta más, pues como portero, ¿a qué edad veis que la gente se define como portero? ¿Te definiste como portero? Porque tú fuiste portero. Yo fui portero, sí. Yo ahí, bueno, también te voy a decir una cosa, que nunca decidí ser entrenador, pero de repente me vi aquí, ¿eh? Ah, sí, o sea, que tampoco Pero con portero, a ver, el problema que tiene para mí el portero en balonmano, no sé si Ernesto estará de acuerdo conmigo, es que muchas veces no lo elegimos. El portero, en teoría, tiene que tener unas aptitudes y tiene que tener unas condiciones antropométricas buenas, porque evidentemente un portero en balonmano tiene que ser una persona alta, tiene que ser una persona ágil, tiene que tener pues piernas y brazos largos, y en cambio normalmente es el jugador el que decide. Es uno que se apunta y te dice que quiere ser portero. El condicionante es importante, porque en balonmano ser portero normalmente da miedo. Entonces, si el jugador ya te viene queriendo ser portero, pues normalmente le dices, pues muy bien, ya tengo uno, ¿no? Cuando son pequeños, normalmente a todos les gusta ser porteros, o a la mayoría les gusta pasar por la portería. Una vez que van creciendo ya van queriendo meter goles, y para mí yo creo que la edad clave pues de estabilización puede ser infantil de segundo año, cadete, es donde el entrenamiento yo creo que ya hay que adaptarlo, ya hay que enfocarlo un poco más y ya el portero tiene que ser fijo. Sí que es verdad que a esto ayuda, por ejemplo, en balonmano. Ahora mismo Ernesto lo conocerá más que yo y también es dependiente de la comunidad autónoma, pero la propia normativa, porque en categorías alevines, en categorías benjamines, se está jugando en cuartos, no se está jugando en dos tiempos, te obligan a que por lo menos haya 2 o 3 porteros diferentes en esos 3-4 cuartos. Los mismos jugadores luego juegan en el resto de posiciones. Pueden cambiar de posición. O sea, es como una posición más, ¿sabes? Como Basa, y la gente rota, entre ellas portero y roto por extremo. Sí, pueden cambiar y puede ser un jugador en un momento determinado portero y no hay ningún problema cuando son pequeños. A partir de infantiles y sobre todo yo creo que de cadetes es donde realmente se estabiliza. Puede que por un lado sea un poco tardío, pero por otro lado, bueno, sí que nos da ese pie a que podamos elegirlo, encaminarlo un poco más y que no sea como antes, ¿no? O sea, yo muchas veces cuando hablamos de esto pongo el ejemplo de antiguamente o hasta hace no mucho parece que el jugador listo era el central, los dos altos eran los laterales. Los pequeñitos que corrían mucho eran los extremos, el gordo era el pivote y el gordo con gafas era el que te sobraba y era el portero. Ahora por suerte ya no, claro, ahora eso ha evolucionado el balonmano, pero sí, tampoco ha evolucionado tanto. Yo me imagino que si das con un entrenador que caiga en esos tópicos, pues al final puedes cargarte un buen portero, ¿no? Sí. Si tú piensas eso, al final transmites eso, y entonces un jugador que podría ser un gran portero, pero a lo mejor, no sé, el otro puesto que hace falta a lo mejor características parecidas que has contado, que también hay que ser alto y tal, dice, joder, pero es que me pongo de portero y no me valoran, me pongo aquí y sí me valoran. Claro. No, yo ahí estoy de acuerdo. No tantos años atrás se ha cambiado un poco la línea de extracción de porteros. Yo, por ejemplo, personalmente,
Lo que depende mucho de los porteros es la estructura de un club. Cada vez más, muchos clubes pues van eligiendo, incluso van diciendo, cada categoría tiene que haber 2 porteros. Porque es verdad que es el puesto, aunque los entrenadores no le consideramos muchas veces en tiempo y en calidad de entrenamiento el más importante, sí es de los más relevantes. Si no hay porteros, si los niños no hay porteros, muchas veces se rompen equipos, o buscas nuevas conexiones, o coges al cadete de años inferiores. Esto en jugadores de campo no pasa, pero el portero es muy relevante. A mí, por ejemplo, me pasaba que yo jugaba al fútbol en torneillos, como todo el mundo, y yo me daba cuenta que muchas veces decías, hemos ganado este torneo solo porque tenemos porteros, porque otros equipos no tenían porteros. O sea, equipos, y jugabas a veces con gente que jugaba al fútbol y decías, es que son mejores que nosotros. Pero teníamos un amigo que era portero de fútbol sala y ganábamos partidos, porque ellos se rotaban la portería y nosotros teníamos un portero. Claro, lo que hacemos es, desde pequeñito, se lo vamos vendiendo bien. Ya encontramos poco vocacional. Sí, es verdad que cuando te sale un niño que le apetece ser portero porque su padre ha sido portero, porque tiene un ídolo, es una pasada. Es el típico niño que ya viene casi aprendido. Pero normalmente, lo que ha dicho Ike, miramos las características antropométricas, luego vemos si tiene miedo o no al balón. Y a partir de ahí decimos, a estos 2 niños hay que ir poco a poco diciéndoles, oye, qué bonito es el portero, qué importancia tiene ser un portero, y se lo vas vendiendo. Luego, la reglamentación de cada comunidad en todos los deportes te dice que tiene que jugar mínimo 2 puestos, y hasta infantil. En infantil sí se pueden ya más especializar. Y como cada día queremos competir más, pues los porteros vamos un pelín antes especializándonos. Consigues mayor rendimiento a nivel de portería, pero es verdad que tiene luego menos variabilidad de movimientos. Y llega a pasar que algún chaval diga, me quiero salir. Sí, yo he conocido muchos casos en que al final se aburren, pero también ahí viene lo que he dicho antes, la calidad del entrenador, que le haga ver que es un tío importante en el equipo y que le dé recursos, que le dé actividades, proponga entrenamientos para él. Porque si ese tradicional entrenamiento del portero está ahí y es parar balones, pues yo creo que es difícil y estar solo más. Y ya no es balonmano, fútbol, hockey, es que son muchos deportes que tienen más características hacia los porteros. Bueno, pues al final eso es una parte importante, es venderlo bien, ¿no? A los chavales desde el principio, darle la importancia que tiene y pensar que al final es seguramente un factor de calidad del equipo muy, muy, muy importante. Y que dependemos mucho de ese jugador, muchas veces mucho más que de otros jugadores, y precisamente él tiene una percepción por el mundillo de los deportes y por incluso ciertos entrenadores o cierto entorno, de que a lo mejor no es tan vistoso su trabajo, ¿no? Y luego quería enlazar esto con la siguiente pregunta, que es ¿qué valoráis a nivel un poco más de personalidad? O ya lo habéis contado, ¿no? Que tiene que ser un tío sin miedo. ¿Y qué más buscáis que tenga un portero? Con el propio ejemplo que ponías tú, hay veces que ves una estadística de fútbol y cada equipo en 45 minutos de cada parte ha lanzado 3 o 4 veces. En balonmano hay partidos en los que cada equipo lanza 60 o 50 y pico. Si es un partido de estos de equipos que tienen defensas muy abiertas, que están en continuo, pues eso, tratar ataques muy cortos, tratando de cortar el balón. Pues nos estamos yendo a equipos que lanzan más de 45 y de 50 veces. 60 ya son casos más extraños, ¿no? Y claro, evidentemente el nivel de balonazos que se lleva uno y que se lleva otro pues también varía. 50 lanzamientos, claro. Una portería bastante más pequeña que una de fútbol. Claro, 50 lanzamientos y los equipos meten 30 goles. O sea que hay 20 que a algún sitio van, ¿no? Normalmente, por suerte a ti. Y que sea una más que el contrario. Y entonces, bueno, está claro que por un lado está el miedo. Mira, fíjate que en Holanda una familia me decía que estaba loca porque que su hija le encantaba ser portera, pero que después de 2 o 3 balonazos muy fuertes que se llevaban la cara desde un puesto en concreto, desde el extremo derecho, porque además no suele haber muchos zurdos, entonces suele jugar un diestro, le ha cogido miedo a los lanzamientos justo desde esa zona. Ostras. Fíjate, el resto le da igual, pero esa zona, claro, ya tiene miedo a que... Y ves que la jugadora recula, ¿no? Era una niña joven y recula es que a lo mejor va protegiéndose un poco. Claro, se va protegiéndose, entonces va caminando un poquito hacia atrás y va doblándose, ¿no? está erguida, no está totalmente erguida, no está preparada para recibir el balonazo, sino todo lo contrario. Un poco como la salida de fútbol, ¿no? Que el portero tiene... Claro, normalmente atacas. Claro, tienes que atacar mano fuera, las piernas y aguantar, ¿no? Normalmente atacas el balón, tú te adelantas, sobre todo en lanzamientos cercanos. Hay que ser valiente ahí. Sí. Y luego, pues ahí está
la cincuentilla.